Buenas tardes, ahora vamos a hablar de lo que es zona franca, ¿sí? Vamos a definir según el código qué es lo que dice zona franca. Entonces dice, zona franca o área franca, que también lo define el código, es el ámbito dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción o extracción no están gravadas con el pago de tributo, salvo las tasas retributivas de servicio que pudieran establecer, ni alcanzadas por provisiones de carácter económico, pues no constituye un territorio aduanero. Entonces vamos a analizar esto. Primero, dice no constituye un territorio aduanero. Decíamos, ¿se acuerdan cuando hablamos en algún otro video de ámbito espacial? Los que no constituían territorio aduanero. No constituyen territorio aduanero porque no están tributando a la parte de aduana. Entonces por eso que no constituyen territorios aduaneros. Dice que están exceptuadas del pago del derecho de exportación, sobre todo el derecho de importación, o sea, el pago de todo lo que es tributos aduaneros. Los tributos aduaneros son nacionales, entonces están exceptuados de todos los pagos nacionales, todos los impuestos nacionales. Uno de los impuestos son los impuestos aduaneros, tanto de importación como de exportación. También están exceptuados del IVA, del impuesto a la ganancia, impuestos personales, diferentes tipos de impuestos de acuerdo a la mercadería que venden. Entonces eso hace que su costo se disminuya muchísimo en la mercadería. No significa, porque muchos se confunden y dicen, bueno, no paga luz, no paga gas, no paga teléfono. No, sí pagan, esos son servicios. O sea, el servicio de agua, el servicio de luz, el servicio de gas, de telefonías, el servicio, también el impuesto inmobiliario, porque es un impuesto provincial. El impuesto del automotor también es un impuesto que sería patente, un impuesto provincial. Eso sí se paga. También se paga sellos, porque sellos también es un impuesto provincial, y ingresos brutos también se paga cuando ellos facturan porque también es un impuesto provincial. Entonces, ¿pero qué pasa? Pagan la parte provincial, o sea que le dejan ganancia a la provincia, ¿sí? Con toda la parte impositiva provincial, y no pagan la parte nacional. Eso les reduce un montón en su facturación. Si nosotros tuviéramos que comparar, por ejemplo, la factura de luz, tomamos la factura de luz y vemos consumido tanto monto y vemos una cantidad de impuestos que dice ley tal, ley tal, ley tal. Y la mayoría son leyes nacionales o decretos. Todos esos leyes o decretos no lo pagan. Ellos pagarían la luz, solamente el consumo. Imagínense la luz en una fábrica, en una empresa grande. Impresionante el monto que vendría y la diferencia que hay entre pagar la factura total y solamente pagar el consumo. Entonces ellos pagarían solamente lo consumido sin los impuestos y así en todo lo que compren. Productos que compren lo compran sin el pago del IVA, o sea, materia prima, compran materia prima para elaborar su producto. Esa materia prima la compran sin el IVA. Entonces el costo de esa materia es bastante económico. Elaboran el producto que quieren producir, lo sacan por zona franca al extranjero y no pagaron ningún impuesto aduanero, o sea, ningún impuesto aduanero. Entonces, ¿cómo queda ese producto? Se hizo muy bajo costo y el precio que lo vendan al extranjero, que seguramente lo van a vender en dólar o en euro, va a quedar una ganancia abismal para la empresa. ¿Se entiende? Esa es la ventaja. Entonces, volvemos a repasar. Zona franca no paga los impuestos nacionales, ¿sí? Todos los impuestos nacionales, sí paga los servicios, lo que consume, sí paga los impuestos provinciales, si no, no tendría sentido que una provincia tenga una zona franca. Lo importante de la zona franca, como utilizan un territorio, no es que sea una ciudad ni nada por el estilo, es un espacio. Acá en Mendoza, por ejemplo, la tenemos en el Luján de Cuyo, tenemos la zona franca nuestra, entonces en un sector de Luján de Cuyo está sentada. Lo que significa alrededor de este sector va a tomar empleados de la zona. Entonces estimula el empleo, estimula la aparición de negocios alrededor, porque la gente va a ir a comer alrededor, seguramente a buscar una vivienda, el empleo, una vivienda para vivir cerca, va a buscar un jardincito para mandar el hijo cerca de ese jardincito de donde él trabaje, y todo así se va a generar una situación comercial alrededor de la zona franca, ¿sí? Entonces va a generar en la provincia que se van a pagar una cierta cantidad de impuestos, porque se le va a pagar el impuesto inmobiliario, el impuesto municipal también se paga, los impuestos de automotor a los vehículos que tenga la empresa, ingresos brutos también se paga, sellos por los contratos laborales o contratos de alquileres también se va a pagar. Entonces le va a generar un montón de dinero que le va a entrar a la provincia y a su vez va a generar puestos de trabajo. Entonces, puestos de trabajo en el lugar en el que está ahí, porque no va a venir una persona de Córdoba a trabajar a Mendoza, tiene que ser de Mendoza, y lo general es que sea de la zona, generalmente zona cercana, entonces va a generar puestos laborales. Esa es la ventaja que puede tener la zona franca, ¿sí?
¿Qué es una zona franca? Son la agrupación de empresarios de determinadas empresas, una empresa alimenticia, otra empresa textil, una otra empresa de calzado, por ejemplo, que se son afines, son amigos, son conocidos, o sea, en ese caso ellos eligen su grupo para trabajar. En conjunto, forman un conjunto, la zona franca tiene locales, ¿sí? Alquilan los locales o los venden. Hay una persona que es dueña de esos locales, que es el concesionario. Esa persona original pidió una autorización al gobernador para poder asentar una zona franca. A su vez el gobernador pide una autorización al presidente para asentar esa zona franca. El presidente autoriza, el gobernador también autoriza y se asienta esa zona franca, y hay un concesionario, digamos, que va a ser el dueño del espacio y va a alquilar los locales o va a vender los locales. Y ahí vienen los empresarios a tomar esos locales, ya sea en alquiler o en venta, y van a instalar sus empresas ahí. Esos van a ser usuarios directos. Esos usuarios directos tienen que ser conocidos entre ellos, llevarse bien, a lo mejor también tienen que tener una afinidad entre ellos con respecto al producto, que tengan afinidad. No van a dejar a entrar a otro grupo que no sean afines a ellos o que no manejen las mismas políticas económicas de ellos, ¿sí? Esos serían los usuarios directos. Y después tenemos los usuarios indirectos, aquellos que le provee la mercadería a ellos. Por ejemplo, si una persona fabrica zapatos, necesita la caja de zapato. Entonces hay otra empresa que está afuera que fabrica caja de zapato y le trae las cajas de zapato para ellos que pongan sus zapatos. Esos son usuarios indirectos que también son autorizados por el concesionario. A no cualquier empresa la dejan entrar, y muy probable que a lo mejor si a este le suministra caja de zapato, al otro le suministra la caja para la leche, por ejemplo, porque fabrica leche, ¿sí? Entonces sea el mismo usuario indirecto que esté en todas las otras empresas, ¿sí? Que sea uno que se haya autorizado por la zona franca. Entonces es una ganancia prácticamente para ese empresario de un 100%, porque solamente está abonando el costo. Sí, por supuesto abona empleados, abona la parte industrial, todo eso perfecto, pero el costo en sí, al estar liberado toda la carga impositiva, se dice que cualquier producto tenemos un 60% es de costo y un 40% de la parte tributaria. O sea que imagínense cualquier producto que ustedes conozcan, establezcan el precio y saquen un 40% de la parte tributaria, lo que quedaría el valor, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia, o sea que pueden tener una ganancia totalmente. Normalmente las ganancias en cualquier producto son un 20%, entonces si le agregan ellos un 20% más un 40% de los impuestos que no pagaron, prácticamente con una venta al extranjero están ganando un 60% sobre ese producto. Espero que lo hayan entendido. La clave de la zona franca es que tiene que exportar. O sea, tiene que salir el producto que fabricó acá, tiene que salir al extranjero. O puede venir materia prima al extranjero y entrar a zona franca. Ahí es cero arancel aduanero. Pero si ese producto que se fabricó en la zona franca entra a territorio general, va a pagar el 100% del arancel. Cuando sale de zona franca no va a pagar nada. Cuando entra a territorio general va a pagar el 100%. Cuando sale de zona franca no paga nada. Cuando entra a territorio especial va a pagar un 75%. Lo mismo cuando sale de territorio especial paga un 75% y entra a zona franca no va a pagar nada. Lo mismo sale de territorio general, va a pagar un 100% y cuando entra a zona franca no va a pagar nada, ¿sí? Lo veíamos en un croquis en otros videos. Entonces, cuando esa mercadería llega al consumidor final, va a estar cargada en la Argentina con la cantidad de impuestos, porque va a tener que pagar el arancel de exportación y va a tener que pagar los impuestos internos. Los impuestos internos son IVA, ganancia, el impuesto exacto que tiene esa mercadería, si es un alcohol, a la telefonía, al tabaco, el producto que sea, ¿sí? Entonces, ese producto para el consumidor final va a salir igual que si lo hubieses comprado en otra producción, en otra industria que no esté en zona franca. Es lo mismo. La ventaja de la zona franca es para que ese producto se venda en el extranjero. Esa es la ventaja.
¿Cuál es el objetivo que se creó la zona franca? ¿Con qué objetivo se crea esta zona franca? Originalmente es para estimular la zona, el lugar, esa ciudad, para estimularla. Entonces no puede, por eso que no pueden haber muchas zonas francas en el país, normalmente son 4 o 5 zonas francas, no puede haber más de una zona franca por provincia, y en el país no pueden haber muchas porque si no estaría en contra de la economía argentina, porque no estarían pagando los impuestos nacionales, y esos impuestos nacionales los necesitamos. Nosotros estamos necesitando esos impuestos nacionales para que el país pueda sobrevivir y pagar sus cuentas. Entonces por eso que no pueden haber tantas zonas francas. Y la idea es fortalecer a esa provincia o esa localidad con este tipo de que va a pagar los impuestos provinciales y va a estimular el empleo. Ese es el fundamento original. Pero para el empresario en realidad que entra en esta zona franca es ganancia prácticamente total, ¿sí? Prácticamente total. Por eso tampoco que las concesiones no se dan por mucho tiempo. No sean exactamente por vía, tienen un plazo, tienen contrato para que pues, se puedan darle acceso, digamos, a otras empresas, ¿sí? Y generalmente son, como le digo, digamos, acuerdos o, digamos, autorizaciones que están hechas a nivel gobierno, o sea, están autorizadas por el gobierno de turno, ya sea el gobierno provincial y el gobierno nacional de turno, ¿sí? Esas serían las ventajas. Ahora, ¿qué tipo de zona franca podemos tener? Podemos tener una zona franca comercial, simplemente que comercialice, una zona franca industrial que produzca, que elabore el producto, una zona franca de almacenamiento, o sea que ni siquiera se produce el producto ahí ni se comercia, simplemente se guarda, ¿sí? Esa es una zona franca de almacenamiento y capaz que la planta industrial está en otro lado. Puede ser que la planta está en la zona franca o la comercialización está en la zona franca. Estas 3 cosas son las que pueden haber: comercialización, industrialización y almacenamiento, ¿sí? No se puede vivir en la zona franca, ¿no? Sí se puede estar los empleados hasta una cierta hora. El empleado que compra un producto en la zona franca tiene que ser consumido en la zona franca, porque si se lo lleva para su casa pasaría a territorio general y tendría que pagar toda la parte impositiva de ese, digamos, producto que compró. Así que tiene que ser consumido en zona franca, puede comprarlo y consumir. Ahora, si la empresa, por ejemplo, fabrica galletitas, y bueno, vas a comprar galletitas a un precio muy económico y vas a desayunar con las galletitas todos los días a un precio re económico. Pero si produce otro tipo de mercadería, que se yo, produce un colchón, no lo vas a poder usar porque nunca lo vas a poder sacar de zona franca, y si lo sacas vas a tener que pagar todos los impuestos como lo pagarías en cualquier lugar cuando compras el colchón. O sea, va a salir al mismo valor que lo comprarías en cualquier lado, ¿sí? ¿Entienden la diferenciación? Entonces, bueno, les expliqué un poquito que lo que es el objetivo. El objetivo es fortalecer la zona, estimular el desempleo, ¿sí? O sea, que se estimule el empleo, darle una ganancia importante a la provincia. También estimular a estos empresarios que a lo mejor pueden haber sido empresarios en la cual se les ha disminuido sus ventas o han tenido algunos problemas económicos, y bueno, con este tipo de promoción, por decir así, me estimularían sus ventas y su industrialización. Entonces también están levantando a este empresario, a esta industria. O sea, esos serían más o menos los objetivos de la zona franca, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito entonces acá las actividades. Bueno, dijimos que se pueden hacer esto, el objetivo, que, bueno, acá dice, por ejemplo, el objetivo de este instituto es impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora, facilitando la eficiencia para así lograr una real disminución de costo y favorecer la inversión y el empleo. Es un poquito lo que yo les conté con Zona Franca, ¿sí? Bien, acuérdense que está formada también, como le digo yo, hay un concesionario, usuarios directos, usuarios indirectos, que todos en comunidad trabajan, pueden ir cambiando los usuarios indirectos, y los usuarios directos también tienen contratos con el concesionario. Si hay algún problema entre ellos, también cancelan los contratos, vuelven a poner a otro, el otro que entre también tiene que ser aceptado por los otros, o sea, tienen su manera de funcionar, no es tan fácil funcionar dentro de la zona franca. Bueno, lo importante de la zona franca es que no pagan los impuestos nacionales. Eso es lo básico, ¿sí? Espero que lo hayan entendido y que, bueno, y avancemos en otros temas. Muchas gracias.